ojalá y haya de parte de ellos una ratificación de que van a ser respetuosos de la independencia de México, por parte de la soberanía de nuestro país. Sí, pero mientras no haya eso y sigan con esa política, pues hay pausa. con la embajada. Con la embajada. Con la embajada. ¿Y la de Canadá también, presidente? ¿Con la de Canadá también? ¿Con la de Canadá también Sí, se amplía también, la pausa? claro, claro. Tienen que aprender a respetar la soberanía de México. Hoy el presidente de México se veía bastante molesto en este fragmento de la mañanera que ustedes acaban de ver, y no es para menos. México acaba de poner un alto a la intromisión extranjera. Esta no es una simple retórica, es un discurso muy diferente. El presidente de México, López Obrador, anunció hoy por la mañana una pausa en las relaciones con las embajadas de Estados Unidos y Canadá, por lo que consideró actos irrespetuosos que violan la soberanía nacional. Y esto ya nos deja claro, pues primero, que México no va a tolerar que dicten cómo debe manejar su propia casa. ¿Qué lleva a un presidente como López Obrador en México a tomar una decisión tan drástica? Algo tuvo que haber pasado para que hoy se pausen las relaciones, prácticamente se rompa la tradición de una estrecha colaboración diplomática. ¿Cuántas veces en la historia de México había pasado esto? Que se pausaran las relaciones entre México y Estados Unidos, Alba. Yo no recuerdo una sola vez que esto haya pasado. Pero vamos a analizarlo ahora en la época moderna, porque ya estamos viendo un cambio de paradigma en la relación entre México, Canadá y Estados Unidos. Y hoy muy en particular, porque se trata de algo que originó la reforma al Poder Judicial, hoy sí quiero hablar como muchas cosas. Como ciudadano mexicano, pero también tengo el derecho de hablar como ciudadano canadiense, porque esto involucra a Canadá, y también como abogado mexicano sobre las reformas al Poder Judicial. Porque la verdad es que este acto no es algo aislado, no es un simple desplante diplomático el de México. Todo inicia por el tema de la reforma judicial que ha propuesto el presidente de México. Esto pues ya originó críticas muy duras, tanto de Estados Unidos y Canadá, que han calificado a la reforma de López Obrador como una amenaza para la democracia mexicana y para la estabilidad en la región. Pero, ¿quiénes son ellos para juzgar las reformas judiciales de México? Muy en particular voy a hablar de algo sobre Trudeau, de verdad. En un momento donde la propia democracia en los Estados Unidos se tambalea, en un momento donde la administración de Biden ha usado al Poder Judicial como un arma de guerra electoral para reprimir a la oposición, porque le echó toda la cargada judicial a Donald Trump para descarrilarlo de la carrera presidencial hasta donde pudo, le sacó hasta los últimos delitos de la elementary, de la escuela primaria, lo hizo comparecer a juicio y estuvimos viendo el uso del sistema judicial estadounidense como un arma electoral. Y luego, ¿qué decir de Canadá? Que enfrenta escándalos de corrupción y de represión a la libertad de expresión terribles. Resulta casi irónico que ahora veamos esto viniendo de estas dos administraciones en particular. López Obrador, y hay que decirlo, no es el primero en enfrentarse a una presión de Estados Unidos y Canadá, pero ahora sí que es el primero en hacerlo con tanta firmeza y lo que nunca antes se había visto, decir vamos a hacer una pausa. Miren, este contexto comenzó aquí y escaló demasiado rápido, algo que no se había visto jamás. Vamos a comenzar con las preguntas. Protesta de México por las críticas de Estados Unidos y Canadá a un proyecto de reforma judicial.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador rechazó el lunes los señalamientos de sus socios en el Acuerdo de Libre Comercio TEMEC, ante la polémica modificación al Poder Judicial que impulsa su gobierno. Si el tratado no es para que nosotros cedamos nuestra soberanía, el tratado es comercial, es para tener una muy buena relación económica, comercial, que nos conviene a las dos naciones. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, consideró la semana pasada que el proyecto de reforma amenaza la relación comercial entre ambos países, al considerarla un riesgo para la democracia. La propuesta de modificación a la ley contempla, entre otras cosas, la elección popular de jueces y magistrados. La Embajada de Canadá también señaló que existe preocupación entre los inversionistas de su país por la reforma. No pueden venir extranjeros, ningún gobierno extranjero, a tratar asuntos que solo corresponden a los mexicanos. Es un principio básico de independencia, de soberanía. El fin de semana, cientos de personas protestaron en México por la propuesta de reforma constitucional que el oficialismo impulsará en la nueva legislatura del Congreso, que asume funciones el 1 de septiembre y en la que tendrá una amplia mayoría. Cientos de trabajadores judiciales, incluyendo jueces y magistrados, iniciaron una huelga alegando que la reforma vulnera sus derechos laborales, ya que los ascensos serían sustituidos por la elección popular. Pues ahora esta pausa que acaba de anunciar López Obrador con los gobiernos de Estados Unidos y México es algo que marca un hito histórico, Alba. Sí, porque nunca oficialmente se habían pausado las relaciones diplomáticas con Estados Unidos o con Canadá. Es la primera vez que se hacen. Esto no quiere decir que se vayan a cerrar las embajadas ni que se terminen todas las relaciones diplomáticas. Simplemente están pausadas, no hay cierre de ninguna embajada, ni en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en México, pero sí es la primera vez en la historia que se pausan. Jamás había pasado esto. Nunca. Y ahora pues ya esta declaración de independencia en un escenario donde México ha sido históricamente presionado por intereses extranjeros. Por cierto, faltan unos días para el Día de la Independencia Mexicana, un par de semanas. Y yo creo que es un buen momento para plantearnos qué implicaciones va a tener esta decisión para las relaciones trilaterales entre México, Estados Unidos y Canadá, y lo más importante sobre todo para la soberanía de México. Miren, primero vale la pena ver el contexto de lo que desata esto, que es la reforma judicial que está impulsando el presidente López Obrador, que tiene como objetivo, según sus propias palabras, limpiar un sistema judicial corroído por la corrupción y por los intereses políticos. Algo les digo como abogado mexicano: el sistema judicial mexicano huele mal, es sumamente corrupto. Los sistemas para poder transparentar la eficacia, el uso de los recursos, la procuración de justicia, están totalmente corroídos. Y esta reforma que propone, entre otras cosas, se ha vuelto muy polémica porque contempla algo que es totalmente novedoso: la elección popular de jueces, que es una medida que ha sido recibida con bastantes críticas ya por parte de Estados Unidos y de Canadá. Pero ¿realmente es un riesgo para la democracia mexicana y de toda la región como lo pintan? ¿O como lo ve el presidente López Obrador, sería un paso necesario que fortalecería el sistema judicial? Pues ya las críticas no se hicieron esperar. Ken Salazar, que es el embajador de Estados Unidos en México, fue uno de los primeros en levantar la voz. Según Salazar, dijo que esta reforma mexicana pone en peligro la estabilidad democrática y que podría abrir la puerta a la influencia del crimen organizado en el sistema judicial, como si no estuvieran ya dentro en este momento. Pero ¿acaso Estados Unidos está en posición de hablar de estabilidad democrática? No hay que olvidar que en estos últimos años la democracia estadounidense se ha mostrado con muchas fisuras preocupantes, desde la polarización extrema hasta los cuestionamientos de cómo se ha usado al sistema judicial estadounidense como un arma de guerra electoral contra Donald Trump. Y por otro lado, y ahí sí
permítanme hacer esta reflexión profunda, tratándose de Canadá, que no se quedó atrás. Graham Clark, que es el embajador canadiense, también salió al quite después de que Estados Unidos hiciera esto, pues también Clark expresó su preocupación a nombre del gobierno canadiense por el impacto que esta reforma mexicana podría tener, dijo, en la confianza de los inversionistas canadienses. Dice Clark que esta elección de jueces por voto popular lo que podría hacer es debilitar el sistema judicial mexicano y pues que eso lo que va a traer es que va a afectarse el clima de inversión, que los empresarios canadienses no van a querer invertir en México. Pero, ¿cuál es la preocupación real de los inversionistas canadienses o es una excusa de Clark? ¿Teme perder la influencia que Canadá y Estados Unidos han ejercido en la política mexicana por muchos años, usando a veces al Poder Judicial como un arma a su favor? Y miren, se los digo como ciudadano canadiense, ya que Clark anda tan preocupadito por explicarle a los inversores canadienses sobre la situación en México, pues ¿por qué no mejor nos explica el escándalo de su jefe Justin Trudeau, que encabeza uno de los gobiernos más corruptos que ha tenido nuestro país? Y me refiero a Canadá. Ahora regresamos a mi otro país, que es México. Pero me quiero referir a los dos como míos, porque además de que lo son, sabemos de lo que hablamos aquí. Y permítanme, nunca lo hago, pero sí tener este argumento de autoridad de decir, porque alguien en el chat decía hace rato, no tienes derecho a hablar de esto porque no vives en México. Me parece que muy por el contrario. Somos mexicanos, ciudadanos mexicanos y también somos ciudadanos canadienses. Y entonces desde ambas perspectivas, y además, si me lo permiten, soy abogado y por muchos años traté con el sistema judicial mexicano y entonces creo que esta es una oportunidad imperdible para opinar de cómo Clark, el embajador canadiense en México, no tiene ninguna, ni la más mínima calidad moral a nombre de los liberales, del Partido Liberal de Justin Trudeau, para venir a criticar a México. Miren, en el 2019, déjenme les cuento un cuento que no es ficción, es real, muy real. En el 2019, Canadá se vio envuelto en un escándalo que puso a prueba toda la integridad del gobierno, toda la independencia judicial. Se trata de una empresa llamada SNC-Lavalin, que para darles contexto, es una de las más grandes empresas de ingeniería, también se dedican a la construcción aquí en Canadá, y en el 2019 fue acusada de haberle pagado sobornos, por un valor de $48 millones a funcionarios libios entre el 2001 y el 2011 para asegurarse de contratos por un total de $1,500 millones. Pues resulta que estos contratos involucraban proyectos de infraestructura en Libia, en el régimen del famoso Muammar Gaddafi, ¿se acuerdan? Del innombrable Muammar Gaddafi para la democracia occidental. Y cuando esas acusaciones salieron a la luz, pues SNC-Lavalin enfrentó sanciones. Se supone que estaba enfrentando un proceso penal aquí en Canadá que tuvo que haber resultado en una condena contra esta empresa, porque al estar aquí y ser acusada de dar sobornos multimillonarios en el extranjero, pues tuvo que tener consecuencias penales para esta empresa. Una condena que no solamente hubiera significado multas millonarias, sino que también hubiera resultado en la prohibición de que el propio gobierno de Trudeau le diera contratos a una empresa tan corrupta por un periodo de 10 años. Un golpe que tuvo que haber arruinado a la empresa por sus actos de corrupción tan escandalosos. Esta empresa es de Quebec, en donde Trudeau tiene una de sus bases electorales, o tenía, más fuerte, porque ahora nadie lo quiere, ni su esposa porque se divorció de él. Bueno, pues Quebec es una provincia clave para el Partido Liberal de Justin Trudeau. Y aquí es donde comienza a desenredarse esta maraña de corrupción. Según las revelaciones que se supieron después, pues Trudeau y su oficina particular
ejercieron una presión enorme sobre la entonces ministra de Justicia y también influyeron ilegalmente sobre la fiscal general Jody Wilson-Raybould. No sé si algunos tal vez hayan escuchado este escándalo. Lo dudo, pero es real. Lo pueden ustedes buscar. Porque para que interviniera este caso que ocultaron hasta más no poder, por eso les digo que dudo que muchos se enteren de esto porque lo taparon en el extranjero, gracias a esto, Trudeau hizo todo lo posible por tapar el escándalo de SNC-Lavalin para llegar a un acuerdo de lo que él dijo que era una remediación. Y así les cuidó la espalda para que no tuvieran un juicio penal. Bueno, ese acuerdo fue lo que le permitió a la empresa pagar una cantidad ridícula y seguir operando en Canadá. Gracias a eso, pues Trudeau se aseguró llegar al poder, conservar uno de sus bastiones electorales y después de eso, pues como resultado, la entonces Raybould, que fue la que estaba encargada del sistema judicial, pues se negó a acceder a estas presiones de Trudeau. Dijo, esto es corrupción, esto es una presión ilegal, renuncia. Y como resultado de esto, Trudeau pone a otra persona en su cargo en enero del 2019. Finalmente, después de que renunció al gobierno, en su testimonio, porque ella misma fue a testificar al Parlamento, la misma Wilson dijo cómo había sido presionada repetidamente por altos funcionarios del gobierno de Trudeau, incluido el propio Trudeau en persona, para que hiciera a un lado toda la independencia judicial canadiense y para que optara por una solución política y cuidara a esta empresa corrupta. Pues este escándalo, amigos, fue tan grave que cuando se conoció aquí en Canadá que SNC-Lavalin había contribuido con $100,000 canadienses a la campaña del Partido Liberal, de lo que se supo, nada más $100,000, más todo lo que no supimos, se comenzaron a abrir las sospechas sobre hasta dónde estaba realmente Trudeau influyendo en el Poder Judicial ilegalmente por fines electorales. Fue un escándalo que no solamente expuso los intentos de Trudeau de manipular nuestro sistema judicial canadiense, sino que también fue visto como un entramado de corrupción, de intereses económicos, de intereses políticos que protegían a empresas así. Pero después de todo esto, a pesar de todo el escándalo mediático, ¿qué pasa al final del día? SNC-Lavalin finalmente fue intocable, no tuvo un juicio penal, no fue acusado de nada, solo un acuerdo en el que se comprometía a pagar una multa de $280 millones a lo largo de muchos años. No sabemos si sí los pagó o no. Supuestamente iba a implementar un programa de cumplimiento corporativo, pero la empresa evitó el peor de los escenarios y permaneció impune. Y lo más sorprendente, amigos, de toda esta sucia historia es la ausencia de críticas de Estados Unidos. A pesar de lo grave que fue este escándalo, de la corrupción del gobierno de Trudeau que influyó en el sistema judicial canadiense, no vimos a Estados Unidos, y por cierto, tampoco México hizo un llamado para que Canadá cuidara la democracia y su sistema judicial, que se estaba corrompiendo bajo la administración de Trudeau. No hubo una sola palabra tampoco del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que siempre es muy rápido en condenar este tipo de actos de corrupción en otros países. Vemos cómo tiene las manos metidas ahorita en México. No hubo nada. Se quedaron callados. ¿Por qué este silencio? Si fue un caso real y un escándalo multimillonario. Si hablábamos de una corrupción y de una injerencia en un sistema judicial de un país que se supone que es democrático. Pues la respuesta, claro, la encontramos en los intereses económicos que tenía en ese momento tanto Estados Unidos y Canadá. Porque para Washington, pues Canadá es un aliado que es muy confiable. Con él comparte contratos multimillonarios en infraestructura energética y es demasiado valioso como para ponerlo en riesgo solamente por un escandalito de corrupción que pues peccata minuta solamente acabó de perjudicar al sistema judicial canadiense. Y bueno, pues al final en el 2018, antes de que estallara todo este escándalo, SNC-Lavalin, yo creo que es importantísimo este dato, ya se había asegurado contratos por más de $500 millones solamente en Estados Unidos. Imagínense.
Y eso incluía contratos del gobierno, contratos en sectores de la energía, contratos en construcción. Y estos números pues nos explican por qué la administración estadounidense se quedó callada, no dijo nada, toleró los escándalos de corrupción y la injerencia en el poder judicial canadiense, pero la hipocresía no termina ahí. Mientras Trudeau y su gobierno estaban envueltos en este escándalo de los liberales y el NDP, pues no mostraron la misma actitud que cuando se trata de intervenir en gobiernos extranjeros, como por ejemplo ahora en México. Y vemos chistosamente al embajador canadiense de México criticando la reforma judicial en México, cuando mejor debería de explicarnos los escandalitos de corrupción de su jefe aquí en Canadá, corrompiendo a nuestro sistema judicial. Eso es lo que debería de hacer. Trudeau ha sido muy crítico en la política de Latinoamérica. Embistió a López Obrador hace 2 años. Muy frecuentemente se carga contra Venezuela. Dice que hay una necesidad de respeto a la democracia y a la transparencia. Pero ¿No se arranca la lengua? Pues no, porque cuando se trata de cómo el Parlamento lo quiere acusar, entonces Trudeau se libra de este escándalo de corrupción de Lavalin y no tiene reparos en manipular el sistema judicial y retorcerlo a su favor, en corromper las instituciones para proteger a una corporación con un historial de corrupción internacional terrible. Es el Odebrecht canadiense. Este multimillonario negocio que ocultó con SNC Lavalin no solamente involucraba contratos y sobornos de Libia. Esta empresa también tenía un historial de contratos terrible aquí en Canadá y en muchos otros países donde fue acusada de prácticas muy poco éticas. Por ejemplo, aquí, SNC Lavalin estuvo involucrada en un proyecto de $1,300 millones en un hospital para construir un hospital en Montreal. Y es un contrato que también estuvo salpicado de acusaciones de sobornos, de corrupción. ¿Y qué hizo? Nada. Entonces, ¿por qué el gobierno de Trudeau no actúa como lo hace ahora contra México? La realidad, amigos, es que estamos hablando de intereses económicos y políticos. Eso es lo que estamos viendo aquí. Y cómo hay un célebre dicho mexicano que dice que se haga la voluntad de Dios, sí, pero en los bueyes de mi compadre, no en los míos. Cuando se trata de criticar las reformas judiciales de México, entonces el gobierno de Trudeau no tiene reparos en levantar la voz, en seguir como eco las acusaciones de Salazar. Pero cuando los reflectores apuntan hacia sus propios escandalitos de corrupción, entonces su narrativa cambia y la justificación de la protección de empleos y la estabilidad económica se convierten en su excusa perfecta para cubrir todos estos sucios escándalos de corrupción que están pegándole al Poder Judicial. Y he dicho algo porque ya me enojé. De verdad, Alba, es que es cínico, es terrible ver cómo se manipula la narrativa de una forma tan ridícula. Claro, es que es absurdo. Y luego me da tanta risa cuando Canadá principalmente señala a Venezuela por sus problemas con la democracia y Justin Trudeau en plena pandemia se armó de todas las artimañas posibles para adelantar las elecciones junto con el NDP, que es otro partido igual de corrupto que el del Justin Trudeau, para adelantar las elecciones y aún lo seguimos padeciendo. Logró hacerlo. Entonces, no me hables de democracia ni de respetar la ley y todo cuando tú no lo has hecho. Es uno de los gobernantes más corruptos que ha tenido Canadá. Es uno de los gobiernos más corruptos que ha tenido Canadá. Justo hace unos días tú hacías un en vivo en donde hablabas los señalamientos de derechos humanos que le hace a Canadá. La ONU. Entonces, imagínense, pero cuando se trata de señalar a los demás, entonces ahí sí se me olvidan todos mis pecados y soy el primero. Y como siempre, siendo un lacayo de lo que dicta Biden. Terrible. Porque no tienen idea propia. ¿Por qué no lo hizo Canadá solito hace unos días? ¿O se esperó unos días? ¿Por qué lo hace justamente después de que lo hace Estados Unidos? ¿Que no tienen personalidad propia? ¿Que no tienen ideas propias? Porque estos tipos no representan nuestra voz, Alba. Porque no es el gobierno que nos merecemos aquí en Canadá, de verdad. Nadie quiere a Trudeau y nos incluimos nosotros. De verdad es un tipo que es el primer ministro con menos popularidad, tal vez después de su papá,
en la historia del país. Está llevando al país a un abismo total y es el menos indicado para hablar de esto. Ni siquiera hablamos, Alba, del contenido de la reforma del Poder Judicial de López Obrador. ¿Sabes por qué? Porque no viene al caso. Y es cuando que es algo... vemos esto, lo vamos a hablar y lo traemos preparado, la polémica de la reforma del Poder Judicial, y podemos debatir cada uno de estos 6 puntos, pero no viene al caso porque hay que separar 2 cosas, Alba. La ropa sucia se lava en casa. Exacto. La ropa sucia se lava en casa. Nosotros sí podemos hablar de la polémica de la reforma, debatirla y todo, como mexicanos. Pero espérate, gobiernos extranjeros. No pueden meter la mano. Y sobre todo, gobiernos extranjeros que tienen estos niveles de escándalos, de corrupción y de injerencismo en los poderes judiciales de sus propios países, es cínico, Alba. Y que tienen asuntos en los que les conviene tener el sistema judicial que tenemos en este momento en México. Por supuesto, van a poner los gritos en el cielo. Canadá es reconocido, todos lo sabemos en Latinoamérica y en México también, tiene muchísimas minas en México concesionadas. ¿Qué trato le dan a los empleados? ¿Qué salarios les dan a los empleados? Por supuesto que les conviene tener un sistema que les dé el beneficio. Estados Unidos, por supuesto. ¿Quiénes se han visto beneficiados? Ellos. No les conviene que se les cambie la manera del juego en la que están jugando. ¿Quiénes sí pueden hablar de esto? Los mexicanos. ¿Quiénes no pueden opinar? Los canadienses ni los estadounidenses. Porque cuando se hacen reformas en esos países, yo no veo a México opinando. Y mira, yo no veo a China opinando. Es que no les importa. Yo te voy a decir algo. Pierre Poilievre, el líder de los conservadores aquí en Canadá, no sé en el futuro, ¿verdad? Porque uno nunca sabe. Hasta este momento, un tipazo. Tendría más autoridad moral él para opinar sobre lo de México. Su esposa es venezolana, claro, por cierto. Y él criticó fuertemente el asunto de esta empresa que es el Odebrecht canadiense. Los conservadores fueron los que expusieron gran parte y algunos periodistas independientes de este escándalo de corrupción que involucraba una presión de la administración de Trudeau sobre nuestro poder judicial y sobre hechos de corrupción terribles. Podría tener cierta autoridad para opinar sobre el asunto desde una forma respetuosa. Y no lo ha hecho. Y un tipo que tiene la cara tan embarrada de corrupción, un tipo que apenas hace año y medio estaba saliendo de este escándalo de corrupción y de opresión al Poder Judicial canadiense, que el embajador Clark salga y diga esto, me parece, Alba, y preocupación por los inversores canadienses. Créanme que debería de haber más preocupación de los inversores canadienses sobre lo que nos está pasando aquí en Canadá que sobre lo que pasa en otros países. Claro. Y sobre los terribles impuestos que pagamos aquí en Canadá y sobre cómo ahora Trudeau acaba de subir más impuestos incluso para que los propios empresarios ganen menos. Eso sí es la preocupación de los verdaderos empresarios canadienses. En vez de andar preocupándose por lo que pasa en un país externo, deberían de estar viendo la manera de ponerle un freno a Justin Trudeau, porque cada día se está inventando nuevos impuestos, como si no fueran suficientemente altos los que ya tenemos, que todos los días se saca un impuesto nuevo para seguir afectando. Primero se había sacado un impuesto, el que le llaman el rebate, cuando venden una propiedad para las personas que tienen más de una propiedad en Canadá. Entonces, cuando venden la segunda propiedad, tienen que pagar el 60% de impuestos de las ganancias. Pues todos los días se le ocurre una nueva manera de poner impuestos para obtener dinero, porque por supuesto sus niveles de corrupción son tan altos que no importa que le estés dando el 100% de tus ingresos en impuestos, no hay dinero que le alcanza al señor, porque durante la pandemia regaló dinero a manos llenas, ahora hay una deuda altísima, necesita seguir siendo popular para levantar sus niveles, porque hay muchísimas encuestas en las que dicen que si en Canadá se hicieran hoy las elecciones para ser primer ministro, el partido de Justin Trudeau no tiene ni una tercera parte de las votaciones. Entonces, ni siquiera tendrían no serían la mayoría relativa del Congreso. El Partido Conservador se llevaría carro completo. Entonces, están desesperados. Y en sus medidas desesperadas, pues es más cómodo ir a criticar al gobierno de México que ver cómo solucionan los problemas que hay aquí adentro. Y ahora, Alba, cuando dice el embajador Clark que los inversores canadienses están preocupados,
lo que me recuerda es esta imagen. Mira, se me vino así como flashback. ¿Los inversores canadienses o tú? Exacto. Es que no es cierto. Los inversores canadienses realmente están preocupados en estos momentos por los impuestos y por estas reformas que están haciendo sobre las... serían como... ¿Cómo sería? Como ganancias de capital. Sería el equivalente a lo que es en México, como estos capital gains o ganancias de capital que ahora está poniendo Trudeau aquí y que van a ser terribles. Van a acabar... el mismo Pierre Poilievre salió a decir lo único que está generando Trudeau con esto, con el carbon tax y con todos estos impuestos, es una fuga de empresarios. Sí. A paraísos fiscales, no. A países donde se cobran impuestos justos, como cuáles, como México, por ejemplo. Entonces, créanme que no vemos la hora en que sean las elecciones para poder librarnos de este mal. Para nosotros pasarle la factura. Decía alguien en los comentarios, ¿a dónde se va todo ese dinero de Canadá? Pues quisiéramos saber, ¿verdad? Porque hay muchos huecos. Durante Alba, la pandemia... la burocracia se ha incrementado en un nivel terrible. El gasto burocrático es excesivo. Es terrible. Realmente decíamos, es que México es mucha burocracia. Uy, ¿Canadá? Está igual o peor. Alba, por cierto, yo creo que es una pregunta muy buena para hacerse. ¿Es justificada la pausa en las relaciones con Estados Unidos y Canadá por sus críticas a México? Las opciones son sí, absolutamente, no, tiene razón o no es suficiente. No estamos discutiendo, Alba, el contenido de la reforma, porque, repito, me parece que ese es un tema que podemos hablar como mexicanos, entre mexicanos, por supuesto. Y también podemos hacer el análisis geopolítico a nivel internacional. Pero ya, Alba, déjate tú el injerencismo. Las palabras de Clark, por ejemplo, que lo compre el que no lo conozca. Claro. Allá en México yo vi en X los comentarios a estos de muchas personas que evidentemente no conocen nuestra realidad canadiense, que decían, es que no saben cómo es el gobierno de México. No, es que no sabes cómo es el gobierno de Trudeau. Esa es la verdadera respuesta. Y que podemos entre mexicanos debatir si es bueno o malo, pero que quien menos tiene autoridad moral en estos momentos para opinar de corrupción en el sistema judicial y de injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial es la administración de Trudeau. Es el menos indicado, Alba. Dice nuestro amigo David Sánchez Padilla, ¿es el equivalente al ISR en México? No, en Canadá tenemos muchísimos impuestos. Tenemos, por ejemplo, el parecido al IVA, que es el 13%, que ningún producto lo tiene en Canadá. Entonces, cuando vas a pagar, le agregas, en Ontario, le agregas el 13% al precio del producto y ahí es como tu IVA. Luego está el que sería como el ICR de tu salario, que dependiendo el monto que ganes, es lo que te van a cobrar. Lo empiezan el 22% y se va hasta el 53.53% de tus ingresos. Que es lo que nosotros pagamos actualmente. Así es. De cada $1,000 que ganamos, por ponerlo así, solamente 470 se nos quedan. Ajá. El 53.53%, que ese es el ISR, y ahora el 60%, ese es cuando tú vendes una propiedad después de todos los impuestos, porque pagas, por supuesto, los impuestos de la venta, los impuestos por el cambio de nombre, por el cambio de suelo, todo. Son muchísimos impuestos que pagas en la venta por las ganancias, por ese dinero que tú vas a recibir después de haber pagado todos tus impuestos, porque es un dinero extra, pagas el 60%. O sea, eso es lo que es otro más. O sea, hay impuestos, créanme aquí, que todo el que luego decimos, la educación es gratis. No es una manera de decir gratis, pero no es gratis. Está más que pagada. Y ojo que esto no era así. Esto ha cambiado dramáticamente desde hace 4 años para acá, como ustedes no tienen idea. El Canadá que nosotros conocimos cuando llegamos era tan diferente al de hoy. Y bueno, nosotros tenemos muchos amigos que son de aquí de toda la vida. Y lo que nos dicen es eso, que jamás en la historia de este país se había tenido a un primer ministro tan corrupto como Trudeau. Es la opinión general. Yo no he conocido hasta este momento a un solo canadiense, yo no lo conozco, que defienda a Trudeau, que diga que es un buen gobierno, que está orgulloso de tenerlo. Nadie. Alba, gracias a todos por votar en la encuesta, por participar. Estamos cerrándola en estos momentos. Recuerden que si no pudieron votar pueden dejarnos su opinión en los comentarios. ¿Es justificada la pausa en las relaciones con Estados Unidos y Canadá por sus críticas a México? El 85% cree que sí, que es absolutamente justificado. El 10% cree que no,
tienen razón Estados Unidos y Canadá, y el 5% cree que no es suficiente. Pues así las cosas, Alba, así las cosas por estos rumbos. Vamos a estar muy atentos sobre qué sucede. Vamos a ver qué pasa. Con esta controversia que ya se ha suscitado históricamente. Nunca había pasado en la historia de México que se pausaran relaciones con sus dos más importantes socios comerciales, uno de los cuales, si yo fuera estadounidense, les daría más datos de la perspectiva estadounidense, pero bueno, se las digo como ambos, como canadienses y mexicanos, de verdad, aquí sí, Trudeau, mejor que se quede callado. Así es. Para todos los que están diciendo que ojalá me corran de Canadá, es como pedir que me saquen de mi propia casa. Claro. No pueden, amigos. Entonces, es no que hagan partamos de corajes. algo, de verdad, o sea, de verdad, amigos, partamos de algo. Nadie nos puede correr ni quitar nuestro derecho de opinar sobre México, aunque no vivamos en México, porque somos mexicanos. Exacto. Ni tampoco de Canadá, porque somos canadienses. Y no se los decimos como una presunción, se los decimos porque en este caso de esta controversia que se está dando, Trudeau es el menos indicado para hablar de esta situación, porque aquí tenemos un broncón terrible. Aquí también se cuecen habas. Hay un hashtag que no se ha posicionado en X porque no han pagado los bots de a peso, ¿verdad? Que está muy de moda aquí, que se llama Trudeau must go. Como Trudeau se debe irse ya. Pero lo ignora. Sí. Donde quiera que va, le gritan y él baila. Ya no haya la manera de hacerse el popular porque es el más impopular de la historia. Lamentablemente, pues se está llevando al lastre a un hermoso y maravilloso país. Vamos a salir de esta porque ya falta muy poco. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.